Hola, buenas tardes, jóvenes. Por favor, confirmen audio. Confirmen audio, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, confirmen audio, por favor. Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 15 de diciembre de 2021, a la clase, Buenas tardes. a la clase didáctica de la química. Y vamos a hacer vamos a recordar lo que vimos la última sesión de clase. Estamos justamente en la parte de nomenclatura y los tipos de fórmula. Bien, nosotros estábamos revisando los compuestos binarios, ¿no? Y habíamos hecho el cuadro sinóptico en el cual hacíamos el desglose de la formación de los compuestos con oxígeno y con hidrógeno. Además de eso, habíamos avanzado con los tipos de nomenclatura. Y solo para recordar brevemente, nada más, ¿no? Habíamos visto los dos tipos de nomenclatura, la clásica y la de Stokes. Hasta ahí habíamos llegado. Entonces, por ejemplo, la nomenclatura clásica tiene que ver con colocar la función como tal del compuesto, el elemento y el prefijo y sufijo con las terminaciones hipo, oso, hipo y perico. Entonces, en los tipos de nomenclatura, por ejemplo, tenemos Cl2O3, que es el anhidrido cloroso. Entonces, por ejemplo, este Cl2O3, si yo quiero nombrarlo clásicamente, la nomenclatura clásica, la función de esto es un anhidrido. Y colocamos el nombre del elemento. Con la terminación a la cual le corresponde. Esta es la forma clásica de denominarlo, ¿no? Ahora, si yo quiero denominarlo como el stock, entonces la nomenclatura de stock, ahí coloco entre paréntesis la valencia con la que trabajo. Entonces, igual voy a colocar la función. Pero ya no voy a usar este oso, sino que voy a decir que es anhidrido de cloro. Y entre paréntesis voy a colocar la valencia con la cual está trabajando. Es decir, el 3.
Esta es la forma de denominarlo en la parte, en la nomenclatura de stock. Esto vimos hasta aquí la clase anterior. Ahora vamos a añadirle la nomenclatura sistemática, o también denominada UPAC. La nomenclatura sistemática, vamos a usar el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esta nomenclatura sistemática? Por supuesto, nos va a indicar la naturaleza del compuesto. No puede apartarse de eso la nomenclatura. Sin embargo, a diferencia de las dos anteriores, nos va a indicar las proporciones de los constituyentes de la sustancia. Es decir, nos va a indicar el número de átomos, la formación base, pero va a emplear unos sufijos y unos prefijos que van en función del número de átomos. Entonces, por ejemplo, va a usar los prefijos griegos y ustedes se recordarán que para el caso de uno es mono. Esto de aquí indica, en cambio, el número de átomos. Y cuando hay 3 es cuando hay 4 es tetra. Cuando hay 5 es penta. Cuando hay 6 es hexa. Cuando nos queremos referir al número 7 es hepta. En el caso del 8 es oct. Muy importante, no es octa, es o, OCT. OCT. Hay que reparar en eso. Cuidado, alguien le pone octa. En el caso de 9, hay dos formas de referirlo. Ahí sí podemos nosotros decir nona o non. No. O nona. Y 10, que es deca. Entonces, por ejemplo, estábamos al inicio de la clase hablando del anhidrido cloroso. Y en la fórmula nos indica Cl2O3. Entonces, este Cl2O3, voy a anotarlo. ¿Cuántos átomos tiene, por ejemplo, el oxígeno? Tiene 3. Y además está conformado de la combinación del elemento con el oxígeno.
Entonces, este 3 como tal es tri. Entonces, tri óxido de ahora tenemos que nombrar el cloro. ¿Qué es lo que nosotros observamos? El cloro tiene 2 átomos. Cuando es 2, es di. Entonces, trióxido de dicloro, que es el elemento como tal. Entonces, para la nomenclatura sistemática o IUPAC, esto es un trióxido de dicloro. Por favor, confirmen que me expliqué y que queda clara la idea para hacer otro ejemplo. O si tienen alguna Sí, pregunta. no, sí, máster, está bien. Sí, yo lo entendí bien. El resto de personas. Máster, un ratito, disculpe, buenas noches. Voy a tomarle captura a la pantalla. Un Claro, ratito. sí, o sea, yo no voy a borrar, por eso les estoy preguntando. Pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Está claro lo que he explicado o existe alguna parte que no, que quede todavía sin comprender? Porque por eso estoy hasta anotando con diferencias de colores, para que ustedes puedan razonar cómo es que se armó el nombre con la estructura sistemática UIUPAC. Se arma siempre con prefijos griegos. Y estos prefijos griegos tienen que ver con el número de átomos que presenta la fórmula. Entonces, por ejemplo, en el caso del Cl2 o 3, empiezo nombrándolo con lo del oxígeno. Como el oxígeno tiene 3 átomos, le acompaña 3 átomos, por eso es tri. Y como tiene el oxígeno, el óxido, de ahí viene el otro elemento, que es el cloro. Pero al cloro le acompañan 2 átomos. Entonces, como le acompañan 2 átomos, él es dicloro. Otro ejemplo rapidito, veamos. SO2. Entonces, este SO2, la S sabemos que es azufre. Pero, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, voy a empezar con el oxígeno. Al oxígeno le acompañan 2 átomos. 2. Por lo tanto, 2 es para el prefijo di. Entonces, empiezo dióxido de, muy importante. En este caso, ¿cuántos átomos le acompañan al azufre? A ver, Emily de la Cruz, ¿cuántos átomos le acompañan al azufre? 1 mes. 1. No es tan estilado colocar mono azufre. Cuando hay 1, es permitido en este tipo de nomenclatura colocar directamente el nombre del elemento.
Entonces, como hay un azufre y óxido de azufre. No colocan de monoazufre, no. Es permitido que si solo hay un átomo, colocar directamente el nombre del elemento. Lo mismo sucede si yo tuviese un oxígeno. Directamente le pongo óxido de tal elemento. Directamente le coloco. Bien, ahora sí puedo borrar. Sí, mis gracias. Bien, hasta aquí nomenclaturas. Solo hay 3 tipos de nomenclatura. Muy importante, tienen que manejarlas todas, porque yo le puedo decir, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, denomine tal compuesto. Y usted tiene que desarrollar el nombre de compuesto con esa nomenclatura. Como también puedo decirle, de acuerdo a la nomenclatura clásica, determine el nombre de compuesto. O de acuerdo a la nomenclatura de stock, determine el nombre de compuesto. Así es como yo le voy a tomar en el examen. Bien, ahora vamos a tocar el tema de las fórmulas como tal. Entonces hay dos tipos de fórmulas. Dos tipos de fórmulas. Entonces tenemos nosotros la fórmula condensada y la fórmula desarrollada. Y la fórmula condensada, o también llamada molecular, lo que hace es indicar la proporción de los átomos del compuesto. Un ejemplo simple, ¿no? El Br2O5. Esta es su fórmula condensada. ¿Qué sabemos que es esto?
en este instante no se sienta incómodo si no recuerda cómo se obtuvo o de dónde salió. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes clases. El objetivo de esta clase es comprender los tipos de fórmula, que hay una fórmula condensada y hay una fórmula desarrollada. Porque de aquí en adelante vamos a trabajar también con los tipos de fórmula y yo le voy a pedir del siguiente compuesto, haga la nomenclatura según la forma stock y hágalo de acuerdo a la fórmula desarrollada. Eso le voy a pedir en los ejercicios, pero usted tiene que saber cómo... O sea, de acuerdo como nos pida usted, hay que hacerlo así. Exacto, así es. Entonces, por ejemplo, este compuesto, BR2O5, es el anhidrido brómico. Ese es el nombre. Y ese es el nombre, y le pregunto a Ingrid Tenesaca, ¿con qué tipo de nomenclatura es que le llamo anhidrido brómico? ¿Qué nomenclatura es esa? Ingrid Tenesaca, por favor, responda. Ha dejado botado ese internet. Eso es lo malo de este sistema. Emily de la Cruz, anhidrido brómico, ¿qué nomenclatura es? Por la clásica o tradicional. Correcto. Entonces, este anhidrido brómico es la nomenclatura clásica. Y la fórmula condensada es esta. De la fórmula condensada. Sin embargo, hay otras expresiones también de la fórmula, la que le decía que le llaman desarrollada y estructural. Y la fórmula desarrollada y estructural lo que hace es como una especie, así como dice la palabra estructural, voy a hacer la representación de ella, pero usando enlaces. Entonces, primero tomo en consideración el número de átomos. Entonces, como es PR2, empieza abriendo. Ya, muchas gracias, señora Paula escribe que tiene problemas con el Zoom y que por eso la saca. Igual ya saben que esto va a quedar subido al canal y pueden verlo ahí de corrido, ¿no? Sin interrupción. Entonces, decíamos, vamos a tomar el elemento y la estructuración empieza desde el elemento, el bromo. ¿Cuántos átomos tiene? Tiene 2. Entonces, coloco los 2 bromos. Pero ¿qué más tenemos en esta forma condensada? Que hay 5 oxígenos. 5. Entonces, otra consideración es que el oxígeno tiene siempre 2 enlaces. Y son 2 enlaces representados con rayitas. Con unas rayas. Entonces, estos 5 oxígenos voy a repartirlos. 2 para un bromo, 2 para otro bromo.
pero nos queda uno. Entonces, ese uno es como una especie de puente o de enlace para que se arme la estructura. Entonces, 1, oxígeno, 2 oxígenos, 3 oxígenos, 4 oxígenos. El quinto lo pongo aquí en la mitad. Y cada oxígeno tiene 2 enlaces, es decir, 2 rayitas. Uno y dos. Y este que está aquí en la mitad es la unión o el puente de ellos. Entonces, el enlace de ese lo comparte. Uno para un bromo y otro para el otro bromo. Ahí quedó conformada mi fórmula desarrollada y estructural. Ahí quedó formada. Por favor, se notó ese detalle importante con respecto al reparto de los enlaces del oxígeno. Sí, muy bien. Sí, Miss. Sí, Ya. se notó, muy bien, excelente, Ya. máster, sí, Bien, bien veamos. explicado. Ya, veamos entonces otro ejemplo. Y hagamos uno más grandecito. El P2O7. Más adelante vamos a ver estructuras con OH. Voy a adelantar un poquito esto. Esto no lo expliqué ayer a sus compañeros. ¿Qué pasa cuando yo tengo estructuras con OH, con oxígeno, hidrógeno? Entonces ahí lo que sucede es que este oxígeno, el hidrógeno siempre va a tener un enlace. Mejor vamos con eso. El hidrógeno siempre va a tener un enlace. Es decir, una rayita. En el caso, cuando se nos presente los OH, entonces el oxígeno comparte un enlace con el hidrógeno. Y estas estructuras quedan así. El elemento, voy a poner el elemento el enlace del elemento y el enlace del oxígeno con el hidrógeno. Alguien me va a decir, pero si el hidrógeno tiene un enlace, ¿por qué no le coloca otro más? Pues necesitan ellos dos unirse, armarse un puente entre ellos. Y para armarse ese puente, ellos comparten este enlace. Uno para el hidrógeno y uno para el oxígeno, ¿no? Ahí comparte. Sí, comparten, correcto. Y acá en el extremo nos tocaría poner el elemento, ¿no? Con el cual ellos se unieron para armar estos hidróxidos. Estos se llaman los hidróxidos.
Ya eso lo vamos a ver más adelante, pero Claro, los hidróxidos. vale la pena mencionar. Vale la pena mencionar. De repente veamos un ejemplo de eso para que ustedes observen los hidróxidos. Un ejemplo. Otro ejemplo. Puedo borrar la pizarra, ¿verdad? Confirmen. Sí, Miss. Por mi parte, sí. Ya, Liliana, la señorita Liliana, confirme. Y Miss también. Sí. Tomemos en consideración este compuesto. Mire usted este ejemplo. Esto, bajo la nomenclatura tradicional, es un hidróxido. Y es un hidróxido de calcio. Entonces, la fórmula desarrollada de este hidróxido de calcio, hay dos formas de hacerlo. Tomamos en consideración que ¿cuántos calcios hay, Yuleisi Zambrano? ¿Cuántos átomos de calcio hay aquí? Yuleisi, por favor, reporte. Ya sabemos, Miss. Ahí, cuando no hay, se sobreentiende. Así es, ya se ha huido. Es mono, sí. Ani Cavada. Ani Cavada. ¿Cuántos átomos hay aquí? Ani Cavada, por favor, repórtese. Ya, no le vale, pero puede responder por el chat. 1. Muchas gracias, Ani. Eso es participación. Entonces, ahí va el calcio. Pero ¿cuántos OH? Porque recuerden que este es un solo grupo. Esto es un solo grupo. Entonces, ¿cuántos átomos? Este grupo, ¿cuántos átomos tiene? Paula Ceballos. Paula. Ah, ya, correcto. Paula menciona 2. Correcto. Tiene 2. Entonces, significa que yo puedo hacer lo siguiente. OH. OH. El señor Villa se conecta ya cuando va a terminar la clase. Yo voy a tener que poner algún tipo de participación. Porque no puede ser que ya cuando se termine la clase las personas se conecten. Ya, entonces aquí hay los dos grupos. Y ahí se aplica lo que yo les mencionaba acá. Entonces, este oxígeno tiene que conectarse con el hidrógeno. Y este oxígeno también tiene que conectarse con el hidrógeno. Y necesito un enlace obligatorio para conectar con el elemento. En ese caso, este enlace va del calcio al oxígeno y del calcio al oxígeno. Entonces, esta es la fórmula desarrollada de este hidróxido. Alguien también puede decir que puede dejar este OH junto. También es válido. Calcio, OH y OH. Dejarlos juntos. Y simplemente ahí queda asumido
que entre ellos dos está su enlace presente. Y se une el calcio con un enlace. También es válida de esta forma. Cualquiera de los dos. Pero conclusión, esas son mis fórmulas desarrolladas y estructurales. ¿Está claro, señores, el ejemplo? Sí, Miss. No pregunto al señor Raúl Villa, porque yo ya le estuve mencionando a los compañeros que esperamos que usted se conecte antes, no cuando ya va a terminar la clase, solo para la foto. Sí, no, mi, sorry, es que recién llegaba a hacer una diligencia y intenté comunicar, o sea, intenté entrar a tiempo, pero ya no llegué. Y hice conectar la normal para ver si siguen en clase, si no, yo ya vi que terminaba la clase, pero sí, fue mi error porque no alcancé a entrar a clase a tiempo. Ya, por favor, tomar las precauciones. Esta es la segunda vez que sucede lo mismo. Necesitamos su participación en clase, no solo la foto. Porque siendo así, entonces puedo yo generar una grabación, se la cuelga y listo, ¿no? Y terminado el asunto. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes pregunten si hay algún tipo de inquietud o inconveniente en la clase. Y manifiesten lo que no comprenden para poder aclararlo o buscar la solución. Bien, entonces, hasta aquí las formas, los tipos de fórmula, ¿no? Nuevamente, hay fórmula condensada y hay fórmula desarrollada y estructural. Hemos explicado los dos tipos de fórmula. Por favor, enciendan las cámaras las personas que puedan para hacer la foto del curso. Y dejamos hasta ahí la conexión. A ver, mañana es 16, ¿no? Sí, Miss. Sí, Miss. Con el curso del 17 es que, ya, con el curso del 17. Mañana tenemos de 8 a 10. Mañana. Discúlpeme, se me apagó la laptop. Ya, no se preocupe. O déjeme tomar la foto, pues nuevamente. Déjeme tomar la foto. A ver, ahí.
Bien, hasta aquí dejamos la grabación. En la conexión estuvieron Ani Cavada, Paula Ceballos, Emily de la Cruz, Bolívar López, Raúl Villa, Liliana Trujillo y Digna Yulesi Zambrano. En total, 2, 4, 6, 7 personas están en conexión. Hasta aquí dejamos la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias. Gracias, Miss. Cuídese. Hasta mañana, Miss. Cuídese. Igualmente, gracias.